A prueba de todo, semana 6. Hola nuevamente. Si eres nuevo hoy, no eres una persona de la iglesia, una persona religiosa. Si estás aquí por primera vez en la iglesia mucho tiempo o es la primera vez desde siempre, seas muy bienvenido y bienvenida. Estamos muy contentos de que puedas estar aquí para la sexta y última semana de una serie que hemos llamado A prueba de todo. Y lo que hacemos aquí como iglesia es que tomamos un tema o un libro de la Santa Biblia y en una serie, en número de semanas, nos adentramos en ese tema o ese libro. Y para esta serie hemos estado mirando el libro de Proverbios. Proverbios fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David, y fue escrito hace casi 3000 años. Y lo que Salomón quería hacer era transmitir la sabiduría que había aprendido en la vida y como rey de Israel. Él quiso transmitirle a su hijo un montón de proverbios, por lo que se dirige en muchos pasajes a su hijo. Así que nuestro amigo Tom pensó, como padre, ¿cuáles son algunos de los proverbios que querría compartir con mis hijos? Así que él se tomó unos minutos para anotar algunos. Aquí hay un par. Practica buenas disciplinas financieras desde el principio. Creo que es importante, nos dice Tom. Estas son las cosas que Tom pensó. La bendición está al otro lado de la obediencia. Hazte bueno en algo, adquiere una habilidad o un talento. Trabaja duro y las cosas buenas van a pasar. Tom escuchó recientemente un pequeño clip de Tony Gwynn, el jugador de béisbol de San Diego que falleció. Ese clip es de su discurso en el Salón de la Fama y dijo que trabaja duro y cosas buenas pasarán. Escuchó otro de un amigo recientemente en el trabajo. Resuelve problemas y busca oportunidades. Muy bien, pero tal vez deberíamos quedarnos con los proverbios de Salomón, porque han durado unos 3000 años. Así que a lo largo de esta serie hemos estado tratando de profundizar en este libro antiguo y aprender de él para que nuestras vidas puedan ir mejor. Y así hemos mirado un montón de temas diferentes. Hemos mirado sobre qué hacer cuando estás atrapado en la vida. Hemos hablado de cómo manejar el dinero, porque Proverbios tiene mucho que enseñarnos sobre cómo manejar el dinero y ganar dinero y tener éxito con el dinero, tanto de una manera mundana como espiritual, porque el dinero es un asunto espiritual. Hemos hablado de cómo lidiar con la tentación y hablamos la semana pasada que nacemos ignorantes, nacemos sin saber cómo funciona la vida y sin saber muchas cosas. Pero Dios nos dice a través de Proverbios que busquemos relaciones para poder superar esa ignorancia. Si has perdido algunos o todos o simplemente estás interesado en volver atrás y ver algunos de estos mensajes pasados, puedes ir a nuestro sitio web https://ascensionchurch.tv y hacer clic en grupos pequeños y después en grupos pequeños mensajes pasados y así ponerte al día en la serie. Así que al terminar esta serie fue una difícil elección el escoger de qué hablar en esta última semana, porque Proverbios tiene mucho que ofrecer y tanta sabiduría para darnos. Y si no has leído el libro de los Proverbios todavía, te animamos a hacerlo. Toma 5 minutos al día durante el próximo mes y lee Proverbios y ganarás y crecerás en sabiduría. Pero fue difícil escoger un tema porque hay tantos buenos para elegir. Pero hoy lo que queremos hablar contigo es algo que a menudo se nos dice que no hagamos y pensamos que no deberíamos hacerlo. También. Y sin embargo nos encontramos haciendo esto todo el tiempo. Y vamos a hablar un poco porque Proverbios habla de ello. Es juzgar a la gente. Y cuando decimos que juzgar a la gente, no nos referimos a juzgar dónde van a pasar sus vidas eternas, o juzgar sus almas, o incluso juzgar su carácter. Pero que es necesario que estemos juzgando, o tal vez una palabra mejor es discernimiento. El discernir los comportamientos de las personas y de dónde vienen esos comportamientos. Y el libro de Proverbios nos dice que las personas sabias disciernen mucho acerca de sus interacciones con otras personas
para comprender de dónde viene esa otra persona y quiénes son en nuestro trato con ellos. Y por lo tanto el problema es que tendemos a tratar con otras personas como si estuviéramos tratando con nosotros mismos. Pero a veces ese no es el caso. Tenemos que tratar con los demás basándonos en quiénes son e interpretar sus comportamientos. Así que hoy vamos a ver 5 descripciones. Proverbios describe a las personas de 5 maneras, las coloca en una de 5 categorías y vamos a pasar por estas categorías brevemente a través de cada una. Pero para que puedas aprovechar al máximo este mensaje, aquí está lo que quiero animarte a hacer. Piensa en alguien con quien tengas un problema en este momento. Tal vez sea un pequeño problema, tal vez sea un gran problema, pero piensa en esa persona con la que tienes un problema en este momento y sabes que necesitas lidiar con él. Y a medida que vayamos a través de Proverbios, creo que va a ser más claro. A medida que vayamos a través de este material, va a ser más claro para ti. Tendrás una comprensión más clara de cómo tratar con esta persona. Así que Proverbios dice que hay 5 tipos de personas. Número 1 está la persona sabia. Luego está la persona sencilla. Luego está el tonto, el escarnecedor y el malvado. Expliquemos quién es un escarnecedor. El escarnecedor es aquel que se burla de una manera cruel y humillante de las personas. Así que vamos a empezar con la más fácil, la persona sabia. Cuando tienes un problema con la persona sabia, ¿cómo lidiar con él o ella? Esto es lo que Proverbios 9, del 8 al 9, nos dice. Reprended al hombre sabio y él os amará. Instruid al sabio y él será más sabio. Así que cuando tienes un problema con alguien que es sabio, cuando tienes un problema o preocupación, ¿qué hacer? ¿Cómo abordar este problema? Habla con él, habla con ella. Pones el tema sobre la mesa, pones la preocupación sobre la mesa. Le dices, ¿sabes? Hey, esto simplemente lo tomé de una manera equivocada. Tienes una conversación con ellos. Y Proverbio nos dice, ¿cuál será la respuesta al sabio? Él o ella te amarán. Tal vez no digan, te amo, pero dicen gracias, gracias por esa información. Hey, gracias por dejarme saber. O lo siento, no quise decir lo que pensaste que quería decir, no quise ofenderte, pero gracias por avisarme. Ellos te amarán por ello. Y la razón por la que la persona sabia te amará cuando le traes un asunto o preocupación es porque, como hablamos la semana pasada, ellos ya saben que necesitan crecer y aprender. Les encanta el conocimiento y no les importa que se les diga dónde se están quedando cortos o dónde pueden crecer y ellos se apropian de ese problema y ese tema. Puedes tener una conversación con ellos. Se harán los dueños del problema. Ellos serán dueños de alguna parte del problema. Tomas cuenta que tiene que confesar un fracaso con esto. Recientemente había alguien con quien estaba trabajando en la iglesia y en los últimos meses algunos problemas se habían desarrollado y no eran grandes cosas, eran pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas seguían creciendo y en lugar de abordar estas cuestiones con esta persona, simplemente lo dejó ir hasta que finalmente Tom habló con él y se hizo más grande de lo que tenía que ser y esa persona lo manejó muy bien. Nuevamente él se adueñó de parte del problema. Él dijo, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Y yo debería haber sabido, nos dice Tom, que haría eso, porque si le hubiéramos preguntado a él, bueno, ¿él es una persona sabia? Él nos hubiera dicho, sí, él es una persona sabia. Y así que si tienes un problema con una persona sabia, no lo dudes. Trae el asunto a él o ella. Ahora, ¿qué pasa con la persona simple? Permítanos descubrir a la persona sencilla a ustedes, como Proverbios describe a la persona sencilla. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los simples van y sufren por ello. Así que la persona prudente o persona sabia ve venir el peligro, como si tuviéramos una advertencia de tornado. Esta semana, ven que el peligro viene y se refugian, se esconden. La persona sencilla no se esconde porque ni siquiera lo ve. Es como si no supiera que el tornado está llegando. Es como cuando tienes una conversación con una persona sencilla, le explicas algo
y pasa por encima de su cabeza, no lo entienden. O te dan una mirada en blanco o como la de los venados cuando las luces de un carro les alumbran. Y no es porque son estúpidos, porque puede ser una persona inteligente y seguir siendo simple. Son ingenuos, simplemente no lo entienden. Tom nos sigue contando que él tiene un buen amigo que compró una casa el año pasado. Ya tenía una casa y compró una segunda casa. Y estaba tratando de vender la primera casa. Y la primera casa estaba en un gran mercado. Estaba en la ciudad, en una zona de la ciudad que se estaba vendiendo. La gente vendía sus casas en esa zona. Tenía todas las razones para creer que la casa se iba a vender. Bueno, pues un año más tarde y esa casa todavía está en el mercado. Y de nuevo en un área donde las casas se venden a la derecha y a la izquierda. Así que le sugirió a su amigo, ¿crees que tal vez necesitas un nuevo agente de bienes raíces? ¿Crees que tal vez este agente de bienes raíces no está realmente haciendo un buen trabajo? Ya que cada agente de bienes raíces parece ser capaz de vender una casa, pero la tuya no puede. Y el amigo le responde, no, ese no es el problema. Y entonces Tom piensa, no se da cuenta, esto pasa por encima de su cabeza. Y eso es lo que se siente cuando se habla con una persona sencilla. Entonces, ¿cómo hacer frente a un problema o un tema con una persona que es simple o actúa simplemente? Bueno, se puede tratar de presentar el problema de nuevo, creativamente, porque no lo están entendiendo. Así que tal vez le pides a alguien que hable con ellos, o intenta ser creativo y ser más concreto, o ayúdales a sentir más el problema. Pero es mejor la comunicación, al menos para empezar. De lo contrario, es necesario dejar que la persona simple siga adelante hasta que sufra algo de dolor y vea por sí misma. La siguiente persona es el tonto. Y así mientras que la persona sabia lo recibe y cambia, y la persona sencilla no lo entiende, la persona tonta lo entiende cuando le traes un problema o un tema, pero lo desvían. Señalan en otras direcciones. Sí, habría llegado a casa a tiempo, pero mis amigos no me dejaron a tiempo. O yo habría podido llegar a tiempo, pero tú no me das un carro. O, hey, yo habría hecho ese proyecto, pero ella no hizo su trabajo. El problema con la persona tonta es que el problema nunca está ahí. Siempre están desviando, distrayendo, señalando en alguna otra dirección. Y traes un problema a ellos y nunca reconocen su parte en el problema. Y es por eso que Proverbios 26:4 dice esto. No respondas al necio según su locura, para que no seas como él. Así que el problema es que seguimos hablando y hablando, y hablando y hablando y hablando y hablando con el tonto y nada cambia. Y Proverbios nos está diciendo que cuando hablamos con un tonto, hablamos con una persona para quien hablar no hace ningún bien. ¿Quién se convierte en el tonto? Nosotros. Estamos siendo tontos. Así que no sigas hablando con un tonto porque no está funcionando. Entonces, ¿qué haces? Bueno, esto es lo que Proverbios 26:3 nos dice. Un látigo para el caballo, una montadura para el burro y una vara para la espalda de los tontos. ¿Así que los proverbios están defendiendo la violencia? No, pero están diciendo que el tonto necesita sentir dolor. Hasta que el tonto no sienta dolor, él o ella no cambiarán. Lo que a menudo sucede con un tonto es que se vuelven irresponsables y su irresponsabilidad se convierte en responsabilidad ajena y por lo tanto está infligiendo dolor a otras personas en lugar de su irresponsabilidad, infligiendo dolor en ellas. Hay un dicho en la recuperación: cuando el dolor de donde tú estás es mayor que donde necesitas estar, entonces te moverás. Bueno, eso es lo que es verdad para un tonto. La persona sabia no necesita sentir el dolor. El tonto necesita sentir el dolor y entonces él o ella se moverán. Entonces, ¿cómo abordar un problema con un tonto? Pues estableces límites y expectativas y consecuencias. Tú dices, necesito que este proyecto se haga para esta fecha o vamos a suspenderte. Y si no sigues haciendo los proyectos a tiempo, entonces te dejaremos ir.
tienes que estar en la casa a las 11:30. Y si no estás en casa a las 11:30, entonces vas a estar castigado. O necesitas estar en casa para entonces, o vas a perder el carro. O vas a limpiar tu habitación a las 5 de la mañana. O voy a entrar y limpiar. Y adivina qué, voy a tirar un montón de basura. Tal vez sabes que realmente has utilizado eso antes. Me encanta esa última. Pero tienes que establecer algunas fronteras y consecuencias y las expectativas y luego hay consecuencias. Y por supuesto entonces las consecuencias tienen que venir, por lo que el tonto siente el dolor. Tom le habla a los padres y dice, muchos de nuestros trabajos en la crianza de los hijos es el lidiar con el comportamiento tonto de nuestros hijos, porque hay un poco de tontos en todos nosotros, ¿verdad? Todos podemos identificarnos con el tonto un poco. Pero parte de nuestro trabajo como padres es establecer claras consecuencias o establecer límites claros y expectativas y tener consecuencias para que nuestros hijos aprendan. En un libro llamado Terminaciones Necesarias, esto es lo que escribe el escritor. Él escribe un plan que tiene esperanza. Cuando se trata de lidiar con un tonto, es uno que limita tu exposición a los problemas de la persona tonta y le obliga a sentir las consecuencias de su actuación para que pueda tener la esperanza de despertar y cambiar. Así que ahora nos volvemos hacia el escarnecedor y déjenos leer lo que Proverbios dice sobre el escarnecedor. Escarnecedor es el nombre del hombre orgulloso, altivo, que actúa con orgullo arrogante. ¡Wow! O sea, quiero decir, ¿podrían los proverbios decir con más claridad que es un escarnecedor? Está lleno de orgullo. Y aquí está el trato. Hablas con una persona sabia, traes un problema, te lo agradecen. Ellos te aman. Lo traes a la persona sencilla, no lo entienden. La persona tonta desvía y desvía. El escarnecedor le traes un asunto, los reprochas, los corriges, te odian. Ellos te odian. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Quién crees que eres tú para hablarme así? Debido a que el escarnecedor está tan lleno de orgullo, no creen que nadie tenga derecho a corregirlos o decirles qué hacer. Entonces, ¿cómo hacer frente a la burla cuando se sabe que tienes a un escarnecedor? Esto es lo que Proverbios 22:10 dice. Expulsa al escarnecedor y la contienda desaparecerá, y la pelea y el abuso cesarán. Tú expulsas al burlador de tu organización, expulsas al burlador de tu departamento, tú expulsas al escarnecedor de tu familia, expulsas al escarnecedor rompiendo la relación y conduces al escarnecedor fuera de tu vida. Ahora, si es un miembro de la familia y necesitas hacer eso, tal vez solo aislarlos por un tiempo. Pero necesitas distancia de el escarnecedor. Y observa lo que nos dice Proverbios. Cuando haces eso, inmediatamente sabes que tienes razón porque la paz desciende sobre la tierra. Las peleas y las contiendas se van. Y es increíble. Y tal vez puedas pensar en retrospectiva donde un escarnecedor ha dejado un ambiente en el que se encontraba o una cultura en la que se encontraba y simplemente viste la paz venir de inmediato. Es porque de nuevo fue un burlador. Ahora un escarnecedor puede descender y luego convertirse en una persona perversa y una persona malvada. Es alguien que busca destruirte. Y a veces si eres como Tom, que es una persona muy confiada, puedes ser ingenuo. Es difícil para ese tipo de personas creer que hay personas malvadas por ahí que quieren destruir nuestra familia o destruir nuestro negocio o destruir tu organización. Pero existen. Y me gusta lo que dice Henry Cloud sobre cómo lidiar con una persona perversa. Te armas con abogados, armas y dinero. En otras palabras, te preparas para la batalla. Dices cosas como, puedes hablar con mi abogado, no voy a hablar contigo. Y así que ese no es un aspecto agradable de la vida, especialmente el tratar con un escarnecedor o un malvado. Pero es verdad, ellos existen. Por lo tanto, cuando se trata de estos 5 tipos diferentes de personas, hay una continuación. Y tenemos que reconocer que todos tenemos un poco de cada uno de esos tipos de personalidad o rasgos de carácter en todos nosotros.
El punto para cada uno de nosotros es estar creciendo hacia la persona de sabiduría, para llegar a ser cada vez más una persona sabia. Y algunos de ustedes podrían estar diciendo, ¿sabes dónde está nuestro Señor Jesús en esto? ¿Y dónde está el amor en esto? ¿Sabes? Puede parecer un poco áspero, y lo que te diría es un par de cosas acerca de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, Jesús trató con la gente de manera diferente. Él interactuaba con la gente de manera diferente sobre la base de su carácter, cómo percibía su carácter y sus comportamientos. Con algunas personas habló muy íntimamente. A otras personas él no se les acercaba. No quería hablar con ellos porque sabía que no podía confiar en ellos. Y Jesús dice algo en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Él dice, les envío como ovejas entre lobos, para que seáis sabios como serpientes e inocentes como palomas. Sean sabios como serpientes, astutos, sean audaces o inteligentes en sus tratos con la gente, pero sean inocentes como las palomas. Y así que pienso que la manera en que aplicamos esto es que antes de que vayas a esa persona con la que tienes un problema, ora. Dios mío, dame un corazón puro, ayúdame a ser inocente como una paloma. Pero Dios, ayúdame a ser astuto, sabio como una serpiente para poder interactuar con este hermanito o hermanita y tratar con este tema de una manera que va a traer una resolución buena y va a funcionar. La realidad es que no todos somos iguales y las personas sabias aprenden a interactuar con las personas basándose en con quién están tratando, no solo quiénes son o quienes desean que esa persona sea. Y si no interactuamos con la gente a través de esa sabiduría, vamos a perder toneladas de tiempo y energía y tal vez a veces incluso nuestros grandes momentos importantes en nuestras vidas y bloques de nuestras vidas, si no reconocemos que hay personas que están en diferentes lugares y tenemos que interactuar de manera diferente con ellos. Pero nuestro Padre Celestial quiere que actuemos sabiamente y nos da esta gran sabiduría en Proverbios para que podamos tener interacciones sabias con la gente y nuestras vidas puedan ser más fructíferas y tener más éxito. Déjanos orar por nosotros. Dios Santísimo, te agradecemos por este libro de Proverbios. Te damos gracias por la sabiduría que quieres derramar en nuestras vidas. Dios nuestro, te agradecemos que quieras ver nuestras vidas tener éxito y que quieras vernos lograr grandes cosas y finalmente grandes cosas para tu gloria. Y Dios bueno, regálanos la gracia de entender nuestras interacciones con la gente y de dónde vienen y cómo tratar a la gente, si es una persona sabia, una persona sencilla, un tonto, o hay lugares que necesitamos guardar en nuestros corazones y guardar las cosas que más amamos. Y Dios nuestro, oramos por la persona en que quizás pensamos hoy. Ese hermanito o hermanita con quien tenemos un problema. Por favor, Señor, ayúdanos a tomar este mensaje y ponerlo en acción. Y Dios mío, sobre todas nuestras interacciones te pedimos que las cubras con amor, con tu amor. Nos hagas sabios como serpientes, astutos e inocentes como palomas. Y hacemos esta oración en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.